Bueno, en esta oportunidad tenemos un webinar, como dijo el director médico del laboratorio, organizado por la Sociedad Peruana del Climaterio y el Laboratorio SABO. En esta oportunidad hemos invitado a dos exponentes y expertos del climaterio para esta reunión. Voy a presentar a nuestros dos invitados. Primero, la doctora Zuly Benítez Roa. La doctora Zuly Benítez es presidente actual de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Climaterio y Menopausia, FLACIM. Además es experta latinoamericana en climaterio y menopausia. Es miembro de la International Menopause Society y es especialista en ginecología, obstetricia y endocrinología ginecológica y reproductiva. Para nosotros es un honor tenerla en esta oportunidad, en este webinar que hace la Sociedad de Climaterio. También me corresponde presentar al doctor Juan Enrique Blumel. El doctor Blumel es un conocido nuestro, muy amigo, es experto latinoamericano en climaterio y menopausia, es miembro del Consejo Asesor de la Sociedad Europea de Menopausia y Andropausia, es miembro del Consejo Editorial de la revista Maturitas, además es profesor asociado de Medicina de la Universidad de Chile y es expresidente de la Sociedad Chilena del Climaterio. Yo creo que en esta oportunidad vamos a tener una excelente reunión y hemos preparado una serie de interrogantes o preguntas que han sido recabadas de acuerdo a lo que los socios y miembros de la sociedad y otros médicos que realizan el trabajo de climaterio necesitan saber, y ellos mismos nos han solicitado hablar sobre estos temas. Es por eso que los hemos puesto, y qué mejor tener a dos expertos para contestar y darnos luces sobre estos temas interesantes. También, antes de empezar, agradezco al Laboratorio SABO por realizar esta reunión, y al final daremos algunos datos del trabajo que hemos realizado en forma conjunta. Yo creo que para no distraer más el tiempo, vamos a empezar con este webinar Opinan los expertos en climaterio y menopausia, y empezaremos colocando la primera interrogante. No sé, Julio, si me ayudas a colocar la primera pregunta. Esta es una pregunta que es importantísima, porque muchas veces, si bien de una u otra forma se toca en forma tangencial, pero es necesario conocer y que el médico que vea a las pacientes vea cómo se puede enfocar. Entonces, dice así: es necesario evaluar la calidad de vida en la paciente climatérica, y en el caso, ¿cómo debe evaluarse? Le doy la palabra, primero, empezando por las damas, a la doctora Zuly Benítez y después el doctor Blumel. Adelante, Zuly. Bueno, respondiendo a la primera pregunta, si es necesario evaluar la calidad de vida en la paciente climatérica, sí. Se requiere evaluar clínicamente, en primer lugar, a la paciente, atendiendo su sintomatología. Y como para no haber errores y para que también la paciente se sienta identificada con ella misma y con lo que ella siente, o con lo que ella cree que siente, hay una manera de saber si tiene o no molestias que alteran esa calidad de vida, realizando una encuesta o encuestas validadas, que hay muchas, de medición de calidad de vida. La que usamos generalmente en Latinoamérica es la MRS, que es una encuesta ya validada a principios de la década de 1999, y que conforma 11 ítems con 3 dominios: un dominio somático, un dominio psicológico y uno urogenital, y que tiene validez en muchos países de Latinoamérica. En mi país, Paraguay, no, pero sí en Argentina, sí en Chile, en México. Y bueno, tiene como objetivo estandarizar
la intensidad total de estos síntomas. Así tenemos de 0 a 4 los puntajes que se puede autoaplicar la paciente porque es autoaplicable. Y la escala de asintomática, entonces tenemos que ella puede marcar del 0 al 4, o si tiene sintomatología leve va de 5 a 8, y de 9 a 15 sería ya una moderada, y una severa mayor de 16 puntos. Es una escala muy útil, muy fácil, y que permite que la paciente se integre con su sintomatología y nos permite a nosotros administrar una terapia de acuerdo a qué dominios están más afectados. A veces tenemos dominios solamente somáticos o psicológicos y todavía no tenemos urogenital, de acuerdo a la edad que esta paciente está presentando al iniciar la consulta. Perfecto. Doctor Blumel, ¿podría colaborar? Primero, buenas noches. Grato saludar a los amigos, colegas peruanos y lamento no estar en Lima, lamento no estar en su linda ciudad. Ahora, yo estoy plenamente de acuerdo con lo que ha dicho la doctora Benítez, o sea, la escala MRS es lo que más hemos usado. Sin embargo, se usa más en investigación. Es poco probable que un médico práctico la utilice, porque a menos que sea muy ordenadito, la tenga impresa y la secretaria la distribuya a la sala de espera, que son factibles. Ahí puede evaluar. Pero en general, yo diría que lo importante es tener claro cuáles son los síntomas que se incluyen en la calidad de vida. En cuanto a prevalencia, el más frecuente es el dolor osteomuscular, que nadie lo vincula con climaterio. Nosotros, en un estudio con 8.300 mujeres que hicimos en América Latina, el 60 y tanto por ciento de las mujeres tenían dolor osteomuscular. Tiene el 14% de dolores severos. El segundo síntoma es la fatigabilidad, que tampoco. Todo el mundo piensa en los síntomas vasomotores, bochornos, calurones, que se llaman en distintos países de América Latina. Pero los síntomas número uno son dolor osteomuscular, la fatigabilidad, adinamia, pérdida del ánimo, insomnio, muy, muy frecuente. Nosotros en la prevalencia por sintomatología, la escala MRS, el bochorno ocupa el 9º lugar y es de los menos frecuentes y dura poco tiempo, mientras que la fatigabilidad, el insomnio dura mucho, mucho tiempo y pueden ser años y décadas. Nosotros encontramos pacientes de 70 años incluso que se guían con síntomas vasomotores. Por lo tanto, yo creo que cada paciente es distinto y la escala MRS es fantástica para la investigación, pero poco probable que sea aplicada en la clínica práctica. En segundo lugar, también debemos olvidarnos de un concepto de lo que es la menopausia. Nosotros en los estudios que hemos hecho hemos encontrado muy claro que el deterioro de la calidad de vida de las mujeres parte tempranamente. Nosotros, en este estudio de 8.000 mujeres que publicamos, creo que en Maturitas, encontramos que en mujeres de 40 a 44 con ciclos menstruales absolutamente regulares, el 72% ya tenía algún síntoma premenopáusico y el 12% tenía, lo que dijo la doctora Benítez, síntomas severos, o sea, pacientes que están mal. Por eso escribimos un paper en que hablábamos que ya no debiéramos hablar más de menopausia, debiéramos hablar de climaterio. Esto parte tempranamente el deterioro de la calidad de vida. Por lo tanto, yo enfatizaría en pensar no en el síntoma vasomotor, pensar en el dolor muscular, la dinamia, la fatigabilidad, el insomnio, la pérdida del deseo sexual. Ahora último, si se agregó en el MRS la caída del cabello y el alza de peso. O sea, en general, tener claro estos síntomas y evaluarlo y la respuesta clínica la vamos en base a la calidad de vida. Basado en estos síntomas la vamos evaluando. Perfecto. Bien, entonces pasaremos a la segunda pregunta. Esto también es importante conocerlo y justamente va a un tema que a veces es muy diverso, que tienen los médicos al momento de enfocar qué es lo que hay que pedir en el momento que llega la paciente a la consulta. Entonces, ¿qué exámenes se deben solicitar en la paciente en la transición menopáusica? ¿Es necesario o no es necesario? ¿Qué exámenes serían solicitados? En esta oportunidad le doy la palabra primero al doctor Juan Enrique Blumel. Uy,
Yo soy bastante poco entusiasta con los exámenes. Yo creo que hay que evaluar los exámenes que tienen que estar vinculados a riesgo cardiovascular, riesgo de osteoporosis. O sea, yo creo que uno debiera tener un perfil lipídico, debiera tener un TSH como mínimo. ¿Por qué? Porque a veces es muy difícil discriminar los síntomas del hipotiroidismo y del climaterio. En muchos pacientes se sobrepone climaterio e hipotiroidismo. Por lo tanto, yo creo que uno debe evaluar básicamente esos exámenes. No pedir jamás FSH, LH, estradiol. ¿Por qué? Si ustedes tienen una paciente en etapa premenopáusica, los niveles hormonales pueden oscilar una brutalidad. Entonces una mujer puede estar con bochorno, con vagina seca, con una fatigabilidad extrema y tener un estradiol de 250. Y al día siguiente esa misma paciente va a tener 100. Y al día siguiente esa misma paciente va a tener 30. ¿Cuál vale? Una ruleta rusa. Entonces, pedir en la etapa previa o en la transición, hay muchas oscilaciones hormonales, por lo tanto los exámenes no son muy confiables. Y pedir a una mujer que lleva un año en amenorrea, que tiene 54 años a veces, pedirle progesterona, incluso estradiol, me parece que es una brutalidad. Yo no le hago un té de embarazo a una señora que tiene un abdomen gigante, que hace 9 meses que no me menstrua, le pongo la mano y me patea la guagua. O sea, no tengo para qué medirle la gonadotropina coriónica. Yo creo que la clínica es lo que manda. Incluso en este sentido, la guía NICE de los ingleses colocaron uno de los primeros tips que ponen es no pidan mediciones hormonales, porque no sirven para nada. Y la mayor parte de los pacientes que llegan a la consulta llegan con estradiol, con FSH, con progesterona, mujeres que hace un año y medio que no están menstruando, o sea, una brutalidad. Entonces yo encuentro que pedirle exámenes a una mujer que lleva un año de amenorrea es como hacerle un test de embarazo a una niñita de 2 años. Una locura. Perfecto. Doctora Zuli Benítez. Bueno, yo difiero totalmente con Juan Enrique. Como ginecóloga, creo que la transición menopáusica, como bien dice, son los años previos, 4 años antes de la menopausia, con síntomas tan variables que yo puedo tener una paciente con una alteración de sangrado menstrual, o con amenorrea, o con polimenorrea, o con fatiga, o con cefalea, o con cambios del humor, sin sofocos, sin sequedad vaginal, porque eso ya está un poquitito más tarde, pero donde se manifiesta y donde vemos en la consulta es trastornos del patrón de sangrado. Y ese trastorno del patrón de sangrado amerita estudios ginecológicos de evaluación. Yo no uso una evaluación para ver si está en menopausia, pero sí utilizo el ciclo ginecológico de esta paciente el ciclo ovárico de esta paciente que aún está sangrando, para saber con cuánto aún voy a tener FSH activa, cuánto de estradiol está teniendo en el día 21 del ciclo, con qué endometrio estoy teniendo, qué grosor endometrial estoy teniendo en el día 21. Estoy pidiendo una evaluación de mamas para ver qué densidad mamaria está teniendo antes del día 10. Obviamente estoy pidiendo evaluación tiroidea, el perfil tiroideo. También estoy pidiendo a esta paciente que todavía a lo mejor ni tiene, se queda hasta hiperhúmeda esa vagina, estoy pidiendo un perfil lipídico. Bueno, a eso estoy agregando también una función metabólica, capaz que voy a evaluar glucemia, insulina a esa paciente. Nosotras, las mujeres en Latinoamérica, tendemos a un aumento de peso. Generalmente vienen las pacientes con irregularidad menstrual y tienen el estrógeno por las nubes, no tienen sofoco, tienen trastornos de sangrado. Entonces yo sí insisto que debemos evaluar a esa mujer, como bien dice la pregunta, en transición a la menopausia, de acuerdo al síntoma que le trae la consulta. No podemos hacer un traje para todas, es un traje para cada uno. Entonces debemos evaluar de acuerdo a lo que la paciente presenta y le lleva a la consulta. Ok.
Yo creo que las dos opiniones son valederas. Pasemos a la tercera pregunta. Dice, ya entramos a un punto un poco más, está dentro del manejo ya especializado, y es, ¿cuándo se debe iniciar la terapia hormonal menopáusica? Y en todo caso, ¿qué dosis y qué vías de administración son las recomendadas? Doctora Zuli Benítez, ahora, primero usted. Yo creo que se debe iniciar la terapia de reemplazo hormonal antes de que nos dejen los estrógenos. Creo que debemos iniciar temprano. No debemos permitir llegar a la menopausia para que nos aporten estrógenos para nuestra calidad de vida. Debemos iniciar temprano la terapia hormonal, y si la paciente tiene útero o tiene alguna otra patología, adicionar el progestágeno. La dosis, tenemos todas las guías, la menor dosis posible, de acuerdo a la edad, hacer secuencial o hacer combinada. Si vamos a entrar en transición menopáusica sintomática con una alteración de incluso regulación para la hiperestrogenia que mucho vemos en estas pacientes de 45, 47 años, bueno, tendríamos que iniciar temprano esa regulación, ir viendo qué tal se comporta su sintomatología, y de verdad la vía de administración que yo uso es la vía transdérmica y la menor dosis posible, combinando de acuerdo al traje que le tengo que dar a cada mujer, si le daré estrógeno con progestágeno o le daré cíclica o combinada. Perfecto. Doctor Blumel. Yo estoy de acuerdo que hay que partir antes, porque la mujer comienza con pérdida de calidad de vida tempranamente. El gran problema es que no hay ninguna guía clínica ni norma cómo tratar a la mujer premenopáusica. Si uno revisa las normas de la NAMS, la norma de IMS, de BEMAS, va a encontrar de que todos hablan de la terapia de la posmenopausia, pero las mujeres de repente hemos visto todas mujeres que están menstruando con unos bochornos espantosos o con un trastorno del ánimo terrible, y están menstruando mensualmente. Por lo tanto, yo creo que hay que partir con la terapia cuando comienza a deteriorarse la calidad de vida. Y no siempre es fácil, no siempre es fácil. Entonces, yo le pregunto a la paciente, ¿usted siente que ha perdido, que ya no es igual que lo que era hace 5 años? Y si la paciente me dice, doctor, en realidad lo estoy pasando mal, yo inicio terapia. El problema es muy difícil qué terapia iniciar. Yo en general, cuando una mujer joven está menstruando, me tiro con estrógenos transdérmicos. ¿Por qué? Porque ¿a qué se debe la sintomatología? Como lo plantean los ingleses, son las oscilaciones hormonales que producen cambios en los receptores a nivel de neurona. Entonces, la neurona deja de producir neurotransmisores que tienen trastorno del ánimo, el sueño y toda la sintomatología. Por lo tanto, si está oscilando el nivel hormonal, yo doy un nivel de estadio bajo, cosa de que la oscilación sea menor y cosa de que se recuperen los receptores. En animales de experimentación se ha visto que es factible al mes ya de recuperar los receptores que se han perdido en la neurona. Entonces, de todas maneras, la vía transdérmica, además cuando uno usa estrógenos por vía oral, el hígado va a aumentar los factores de coagulación, lo que es un riesgo, y segundo, transforma el estradiol en estrona, que no es lo natural y que es más débil. Lo que queremos es estradiol, lo que está oscilando. Por lo tanto, vía transdérmica, y cuando hay síntomas, partimos. ¿Con qué dosis? Normalmente entre 0,75 a 1 miligramo por vía transdérmica. A veces hay que subir, incluso llegar a usar alrededor de 3 miligramos, raro, pero de repente se requieren. Hay otras pacientes con dosis muy bajitas en el regio. Entonces yo parto en general, mi dosis estándar hoy día es 1 miligramo. Sí, dosis baja. Perfecto, perfecto. Avancemos con la cuarta interrogante, a ver. ¿En qué casos es necesario el uso de progestágenos y cuáles son los progestágenos recomendados actualmente? Empezamos con el doctor Blumel en esta oportunidad. ¿Cuándo se usa progestágeno o cuando hay útero? Es fundamental, o sea, el progestágeno en general es malo en todos los sentidos.
es un depresor del sistema nervioso central y tiene efectos no positivos probablemente en mama. Ustedes han visto los estudios del QI. O sea, la medroxiprogesterona parece estar vinculado claramente a un leve incremento del cáncer de mama. Ahora salió publicado en julio de este año, 22 años de seguimiento del QI. Y cuando hay estrógenos conjugados con medroxiprogesterona, el riesgo es 1.28. Cuando es estrógeno conjugado solo, es 0.78. Ahora, el gran error es que en la mayor parte de los análisis traspasan los resultados del QI, que son estrógenos conjugados y medroxiprogesterona, a todas las terapias. No es lo mismo el estrógeno conjugado que el estradiol transdérmico, no es lo mismo la medroxiprogesterona que la progesterona. Hay un estudio bastante antiguo ya que muestra cultivo de células mamarias cancerosas, y cuando colocan medroxiprogesterona, estas células proliferan. Cuando colocan progesterona, estas células van hacia la muerte celular. O sea, es distinto, no se puede comparar la medroxiprogesterona con la progesterona. De hecho, hay otro estudio que yo me acuerdo de este momento que compara los genes que interactúan. Analizaron como 2000 genes, y la medroxiprogesterona actúa en 32 genes y la progesterona en 27, pero solamente 6 eran iguales. O sea, aunque medroxiprogesterona y progesterona tienen nombres muy similares, son dos productos completamente distintos. Entonces, la medroxiprogesterona cada día es más claro, y yo creo que ya no debería usarse, porque cada día es más claro que puede tener efectos negativos, no solo incluso en la mama, sino también en la parte cardiovascular. Perfecto. Doctora Zuli Benítez. Bueno, si voy a iniciar el uso de progestágenos, hay veces que yo inicio con progestágenos una terapia hormonal. En una paciente joven, en transición menopáusica, que está con sangrado uterino anormal, que debe ella aún usar sus estrógenos porque tiene mucho estrógeno circulando, le doy un estrógeno, le doy un progestágeno como un DIU de levonorgestrel, o le doy una noretisterona secuencial como para ir disminuyendo esa cantidad de sangrado mensual que está presentando. Y a partir de ahí va controlando si está recibiendo un levonorgestrel. Bueno, generalmente le basta para que no tenga sofocos, para que mejore su sintomatología, incluso su sexualidad. Bueno, si le damos noretisterona, que es vía oral, sí debemos cuidar el índice de masa corporal, la dieta, la actividad física. Y obviamente usamos progesterona cuando ya iniciamos la terapia de reemplazo hormonal en pacientes con útero. Sabemos que la terapia de reemplazo hormonal combinada continua es la que tiene mayor seguridad a nivel endometrial, y que agregamos ya solamente progesterona para evitar el cáncer de endometrio en estas pacientes con útero. Y no olvidemos también que podría darnos algún beneficio en pacientes histerectomizadas que no disponen ya de endometrio, pero que tienen historia de endometriosis, el agregar algún progestágeno, aunque sea una baja dosis de progesterona natural micronizada, porque ya la medroxiprogesterona no se usa, de ninguna manera debe ser usada. Entonces sí, usábamos medroxiprogesterona, y hoy vemos que aún en pacientes que están usando medroxiprogesterona como método anticonceptivo en pacientes en transición a la menopausia, producen un trastorno de su metabolismo muy importante. Entonces, la medroxiprogesterona debe ser eliminada y usemos la progesterona natural micronizada, ya sea en dosis ya sea secuenciales o combinadas, una vez que iniciemos la terapia de reemplazo hormonal. Nosotros hacemos preparados magistrales o de la progesterona natural micronizada para darle a la paciente no solamente vía vaginal, porque recordemos que la progesterona usada vía vaginal molesta mucho a las mujeres. Se quejan mucho de la humedad que les produce. Y si le damos por vía oral, la progesterona misma micronizada aumenta a parecer una insulinoresistencia. Ok.
Ok, muy bien. Entonces pasemos a la siguiente pregunta, a ver qué nos dice. ¿Ponemos la siguiente? ¿Ponemos la siguiente pregunta, Julio? Sí, un minutito, doctor. Esta pregunta, la siguiente pregunta, en realidad es una pregunta interesante y que tiene que ver mucho ya con el manejo y con lo que las pacientes tienen como que algo puede pasar con el uso de la terapia hormonal, ¿no? Y está muy difundido y muchas veces hay mucho, se puede decir, rechazo a recibir la terapia hormonal porque están vinculados a una serie de problemas que pueden aparecer posteriormente. Entonces, esta pregunta creo que va a permitirnos verificar ese punto y es si la terapia hormonal menopáusica es responsable del cáncer de mama en las pacientes que lo reciben. Entonces, empezamos con la doctora Benítez, con Zuli Benítez, por favor. Bueno, el grado de asociación de la terapia de reemplazo hormonal en la menopausia y el cáncer de mama es controvertido. Porque la terapia de reemplazo hormonal puede ser terapia estrogénica que no muestra ningún riesgo, todos los estudios del WI, pero sin embargo, cuando va asociado la terapia estrogénica con progesterona desde el WI hasta el guamillo nos ha mostrado que sí hay un aumento del riesgo. Se encontró que 8 de cada 10.000 años mujer presentan aumento de riesgo de cáncer de mama en las usuarias de estrógeno, progestágeno como terapia de reemplazo hormonal. Entonces, igual va con los anticonceptivos en la transición menopáusica. Deberíamos considerar de que la asociación del estrógeno con la progesterona es la progesterona o el progestágeno lo que deberíamos elegir. Tratar de no suministrar para la mama un norderivado como progestágeno para que no aumente ese riesgo de cáncer de mama si vamos a elegir un estrógeno progestágeno de tratamiento, ya que un estrógeno solo no nos demostró absolutamente riesgo, igual en estos últimos informes del estudio WI. Perfecto. Doctor Brumel. Yo creo que después de los estudios franceses ha quedado relativamente claro que es la medroxiprogesterona. Teníamos previamente la información del WI, pero la medroxiprogesterona, los franceses observaron que se producía con medroxi aumento de riesgo de cáncer, pero con las otras progestinas no. En segundo lugar, el problema de la progesterona parece que está dado por la condición personal de la paciente. La misma progesterona puede producir su metabolito, el delta 3 es un metabolito que es antiproliferativo y el metabolito delta 5 de la progesterona es proliferativo. Entonces, dependiendo para qué lado enzimático tire el tejido mamario los metabolitos de la progesterona, podemos tener en un paciente proliferación y en otro podemos tener protección. O sea, va a depender de las condiciones metabólicas. De hecho, hay la Sociedad Europea de Cáncer tiene la dosis alta de progestina para tratar cáncer de mama. Miren, ¿por qué? Porque tiene un efecto también antiproliferativo. Entonces es bastante complejo, o sea, va a depender del fármaco que usemos. Hoy día no cabe duda que la medroxiprogesterona, incluso la tibolona también aumenta bastante. Los ingleses tienen un estudio bastante grande fuera del millón, es un estudio bastante grande del grupo colaborativo de cáncer de mama y hormonas y que muestra que la tibolona aumenta, si no me equivoco, 2.5 veces el riesgo de cáncer de mama. O sea, la tibolona es peor que el estrógeno conjugado con medroxiprogesterona. Entonces yo creo que va a depender del fármaco, de la paciente y también incluso se habla de los factores ambientales, los xenostrógenos que pueden haber en el ambiente. O sea, la cosa es compleja, pero sí lo importante que sabemos es que el riesgo es bajísimo. Si comparamos los resultados positivos con los resultados negativos, la balanza ampliamente se inclina
hacia el uso de la terapia hormonal. Por lo tanto, yo creo que tenemos que empezar a perderle un poquito el miedo, porque el riesgo puede estar aumentado en un 28%, 27%, como dice el juez, pero son 0,8 casos cada 1000 mujeres. Mientras que los finlandeses ellos mostraron de que si una mujer toma 10 años de hormona, la mortalidad cardiovascular disminuye como 56%. O sea, tiene un tremendo efecto. Si pensamos que el 40%, o sea, cada 1000 mujeres, 400 se van a morir, eso lo disminuimos más un 50%, vamos a ahorrar 200 muertes contra 0,8. O sea, yo creo que hay que verlo en el contexto absoluto, no en el contexto relativo. Si, por ejemplo, si una enfermedad aumenta el riesgo en un 100%, pero se produce en 1 por millón, va a aumentar un caso por millón, no es nada. Pero el riesgo, uno lo puede decir, aumenta un 100%, pero en riesgo absoluto no es nada. Por lo tanto, yo creo que no hay duda que en algunos casos probablemente el estrógeno puede aumentar. Pero es como cuando uno se sube a un avión, todos sabemos que los aviones se caen, pero la probabilidad es bajísima. Por lo tanto, yo creo que uno tiene que asumir que hay un nivel de riesgo, pero es muy, muy poco probable. Los beneficios de todas maneras son ampliamente superiores. Perfecto. Sigamos con la siguiente pregunta, la pregunta 6. Si bien uno tiene las pacientes que ya elegida para recibir la terapia hormonal menopáusica, ¿en qué pacientes está contraindicada esta terapia? Yo creo que este es un punto fundamental porque nos va a permitir decidir si todas pueden recibir o si hay algunas en las cuales realmente esto no puede darse. Empezamos con el doctor Blumel. Difícil contestarle con veracidad, porque en todos no hay norma o guías clínicas de terapia hormonal que diga que el cáncer de mama está contraindicado. Yo quisiera que me mostraran un estudio, uno, que mostrara que el estrógeno está contraindicado en el cáncer de mama, no existe. El estudio de Estocolmo que se trató de hacer y el estudio, ahí se me olvidó otro nombre, habían dos estudios europeos, que pacientes con cáncer de mama estaban evaluando si se podía dar o no, tuvieron que ser suspendidos porque apareció el WHI. Por lo tanto, no hay información en pacientes con cáncer de mama que determine que el estrógeno está contraindicado. Pero en la norma y por lo tanto la seguiremos. Pero esto es más bien emocional que científico. Se dice también que no puede usarse a veces en los hipertensos. Depende, porque si usa estrógeno transdérmico, de hecho nosotros lo vimos en pacientes coronarios, producimos vasodilatación de las coronarias, de la arterial con el uso de estrógeno, porque aumenta la sintetasa de óxido nítrico, es un vasodilatador, y si una sustancia vasodilatadora baja la presión arterial. Después en la diabetes disminuye la diabetes. Los fenómenos trombóticos, es verdad que los fenómenos trombóticos, pero por vía oral. En las trombofilias, los suizos han trabajado, el grupo Escarabín, y que muestra de que en pacientes con trombofilia, el estrógeno transdérmico no aumenta el riesgo de fenómeno trombótico. Por lo tanto, yo creo que se habla mucho de riesgos, pero yo quisiera que me dijeran qué trabajo muestra que el estrógeno es negativo en el cáncer de mama. No existe. El estudio de Estocolmo y el otro se me olvidó que también era de los nórdicos, se veía que trataban de estudiar en pacientes con cáncer de mama. Por lo tanto, yo creo que está contraindicado en el cáncer de mama, está contraindicado, hepática, ese es el principal, porque los otros son todos, en los melanomas también se ha hablado, pero hay otros estudios que no. En los pacientes que tienen los genes que favorecen el cáncer de mama de ovario, los BRCA1, se fija, o 2, pero hay un estudio que muestra que no aumenta en ese tipo de pacientes ofrectomizadas, el uso de estrógeno no aumenta el riesgo de cáncer. En la ofrectomizada es bien complejo, porque estábamos conversando antes de esta reunión con José. Nosotros acabamos de terminar un paper en que mostramos que la ofarectomía, que si analizamos el deterioro cognitivo, el 27% de las mujeres a los 67 años en promedio tienen deterioro cognitivo, el 27%. Si le hacen ofarectomía sube un 48%, y si agregamos estrógeno baja un 11%. O sea, es impresionante el efecto protector y esto es independiente de la edad. Si en menores de 65 o mayores se observa la misma baja. Por lo tanto, yo creo que si le vamos a negar la terapia hormonal, le estamos provocando demencia, le evitamos la osteoporosis con los estrógenos. De hecho, como le digo,
en Finlandia muestran 58% menos mortalidad cardiovascular con el uso de estrógeno. Yo creo que hay que ver el riesgo absoluto. Entonces yo creo que se ha hablado mucho, pero cuando uno va al dato duro, no hay tanto dato duro. Perfecto. Doctora Zuli Benítez. De verdad, las guías parecieran que están dirigidas a la terapia oral, porque las patopatías, los tromboembolismo pulmonar, que son absolutamente, dice, contraindicados, el cáncer de mama, el cáncer de endometrio o el sangrado uterino inexplicado. Bueno, yo creo que van directamente enfocados a la terapia oral. Un lupus, por ejemplo, ¿qué tendría de contraindicado para que le demos terapia hormonal vía transdérmica? O una paciente con demencia que está dentro de una contraindicación relativa dentro de las guías, o una autoesclerosis, ¿por qué no le podríamos dar? Pero son las guías, como dice Juan Enrique, y no se podrían beneficiar. Sin embargo, yo creo que deberíamos estudiar a la paciente sí con sangrado uterino anormal, sobre todo si estamos con una terapia combinada continua o con una secuencial, perdón. Y si le damos a esta paciente un diagnóstico de hiperplasia endometrial sin atipias, que ya hicimos el diagnóstico, ya verificamos, yo no veo absolutamente una contraindicación para continuar con una terapia combinada, mejor si es combinada continua. Así que las guías, coincido con Juan Enrique, habría que analizarlas, habría que ver si están hechas para la vía oral únicamente, ya que la transdérmica da tantos beneficios y tantos beneficios demostrados en los estudios. Coincido con él. Perfecto. Creo que al final hay más pacientes que se van a beneficiar por lo que hemos escuchado con la terapia hormonal, obviamente bien indicada y valorando esos riesgos. Veamos la siguiente pregunta. Digamos, esto también es importantísimo ver porque todas las mujeres pasan por este problema y dice, ¿cuál es el mejor tratamiento para el síndrome urogenital de la menopausia y por cuánto tiempo debe administrarse? Empezamos con la doctora Zuli Benítez. Bueno, el síndrome genitourinario de la menopausia es del vestíbulo vulvar, del introito, de toda la zona baja de la vagina y de la uretra, donde desde mi punto de vista hay receptores andrógenos. Yo creo que los receptores de estrógenos fueron diseñados para la reproducción, están obviamente allá en el fondo de la vagina destinados a modificar el moco que ya no necesitamos. Entonces, yo creo que el mejor tratamiento para el síndrome urogenital es combinar las estrategias de tratamiento. Darle a la vagina lo que tiene evidencia 1A, que es terapia estrogénica. Y la terapia estrogénica sistémica sí mejora el síndrome genitourinario de la menopausia. Y esto debería ser sistémico si está asociado también a síndrome vasomotor. Pero si solamente la paciente tiene sintomatología genitourinaria, deberíamos tratar localmente. Y deberíamos tratar, desde mi punto de vista, con estrógenos que dicen las guías que tienen nivel de evidencia 1. Y tendríamos que tratar con andrógenos el vestíbulo, el clítoris, la uretra, el tercio inferior de vagina, ya que ahí están los receptores. ¿Y por cuánto tiempo? Y mientras viva. Si tiene tan bajo efecto a nivel de crecimiento endometrial y no le va a producir ningún efecto adverso, mientras la paciente necesite tratarse por su síndrome genitourinario, no solamente para su
sequedad vaginal, porque muchas dicen, yo ya no tengo relaciones, no necesito, sí necesita, porque esto es una cosa progresiva que irá en aumento, que a medida que pasen los años esto se acentúa, no es como siempre decimos como el sofoco. Yo creo que la terapia local, para llamarlo así, de la estrogenoterapia o del andrógeno es para toda la vida. Perfecto. Doctor Juan Enrique Blumel. Coincido plenamente que el estrógeno es importante para la vagina y me gustó mucho lo que habló la doctora de los andrógenos. Esa es importante en el introito la presencia de los andrógenos, porque ahí está parte importante de la sensibilidad. Y la otra cosa, recordaba una frase en otro congreso del profesor Campodónico. Dice que la mejor terapia para atrofia vaginal es el sexo. Propio de nuestro amigo y admirado gran maestro, profesor emérito de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Y uno de los primeros presidentes. Eso sería todo. Muy sabio el Ita. Pero sí, ustedes lo ven en la práctica clínica. Sí, pero claro. es cierto, lo que dices es muy cierto y lo que dice Ítalo es muy cierto. Cuando nosotros damos tratamiento a una paciente por un síndrome genitourinario, le pedimos que retome su actividad sexual, que por favor ese rechazo que tiene a la penetración, por llamarlo así crudamente, una vez instaurado y el tratamiento, le pedimos que vuelva a tener relaciones. Yo en particular, José, indico cuando tenemos una paciente con una atrofia muy marcada, yo le hago un tratamiento de choque. Generalmente estoy usando estriol porque no disponemos de estradiol y disponemos entonces de estriol en casi toda Latinoamérica, creo que ustedes también, Juan Enrique. Entonces yo le hago un tratamiento de choque y para mí el tratamiento de choque es darle, Promestiene 20 días o darle 7 días continuos de estriol y luego ir regulando la dosis a 2 veces por semana, pero siempre combino ese tratamiento con un vasodilatador, con un humectante que es el ácido hialurónico. Y nunca dejo de aportarle ese andrógeno en forma de testosterona al CUF, al clítoris, a la uretra y al tercio inferior de la vagina. Entonces, es imposible que logrando ese beneficio en terapéutica y la paciente reconozca su mejoría, incluso en la nicturia, incluso en la urgencia misional, no recomendarle una relación sexual. Mejora. Y si a eso le agregamos técnicas de calor como el láser, como la radiofrecuencia, donde ya no solamente estamos tratando el epitelio, sino que estamos tratando ya la subdermis, estamos llegando ya a la parte de vasos. La mejoría postcoital es inmensa si es que, como dice Ítalo, permitimos ese roce de los epitelios. Coincido. Perfecto. Sigamos con la siguiente pregunta. Yo creo que la evaluación de la paciente en climaterio es integral y esta pregunta va dirigida justamente a eso. Le dice, ¿cuándo y cómo se debe evaluar el riesgo cardiovascular y el riesgo de osteoporosis? Doctor Blumel. Hay diversas formas, pero yo creo que la más sencilla y clínica es la medición del perímetro abdominal. Nosotros en un estudio que hicimos de varios miles de mujeres acá en América Latina, encontramos que en una mujer mayor de 40 años, un perímetro superior a 88 centímetros, detectaba el 75% de los síndromes metabólicos. De repente nosotros le hacemos gastar una fortuna de dinero a los pacientes pidiéndole 20.000 exámenes y yo sé que una mujer de 120 kilos con un tremendo abdomen, sé que va a tener hígado graso, va a tener la insulina por las nubes, o sea, de repente pedimos millones de exámenes. Pero yo entonces diría, primero, yo creo que hay que mirarle el abdomen a los pacientes. En segundo lugar, yo creo que es básico perfil lipídico, evaluar glicemia, ver insulina también evaluarlo y iniciar terapias para cambiar el estilo de vida. O sea, ¿cuándo evaluar? A la edad que llegue la paciente. Si yo tengo una paciente
de 20 años y está pesando 90 kilos, tengo que preocuparme del riesgo cardiovascular. Porque ya la mujer a los 30 años comienza el daño endotelial, por lo tanto tenemos que partir tempranamente. No podemos esperar que tenga un infarto. ¿Cuándo evaluar osteoporosis? Yo ahí tengo un problema. Porque las normas dicen 65 años, pero 65 años vamos a encontrar a la enferma con osteoporosis, po. Entonces yo creo que uno ¿Cierto? debería pensar, es como tardío, yo creo que debería pensar, si el paciente ha usado corticoides, si el paciente son esas típicas gringas chicas, flacas y arrugadas, tienen pérdida de colágeno, esas mujeres habitualmente tienen baja masa ósea. Obviamente si ha tenido una fractura de muñeca, también debiéramos evaluar. Entonces yo no soy muy partidario de esperar los 65 años, porque a esa edad las osteoporóticas ya van a estar muy osteoporóticas. Entonces, yo sería partidario en general de hacerle, cuando hay riesgo, o sea, antecedentes familiares, osteoporosis, cuando hay un déficit muy extremo de vitamina D que le eleva la paratormona. En general, yo creo que la vitamina D en el hueso no cabe. Hoy día se está. No, ¿en qué no figura la vitamina D? Hasta en el COVID. Pero yo creo que en huesos es muy, muy importante porque aumenta la paratormona cuando está baja y eso produce una mayor reabsorción ósea. Por lo tanto, yo creo que uno debe ver los riesgos. Si el paciente tiene un riesgo cardiovascular a los 18 años, yo me voy a preocupar de esa edad. Y si el paciente tiene a los 40 un riesgo de osteoporosis, no voy a esperar los 65 para evaluar la masa ósea. Entonces yo creo que va a depender de las características clínicas. Factores de riesgo son fundamentales en este caso. Perfecto. Doctora Zuli Benítez. Coincido totalmente, Juan Enrique. Hay muchas veces que estas escalas o estos scores que nos dan de evaluación sesgan por la edad y le dan un riesgo muy alto a la edad. Por tener 60, 65 años o 70 años ya te ponen un riesgo altísimo de mortalidad por enfermedad cardiovascular. O incluso en las pacientes con osteoporosis por la misma edad le dan un riesgo absoluto de presentar osteoporosis. Sin embargo, tenemos mujeres de 30 años, de 35 años, delgadas, estresadas, sin actividad física, que ni siquiera toman sol, están todo el día trabajando o estudiando. Creo que cada paciente debe ser evaluado de acuerdo a sus factores de riesgos propios y también familiares, atender a cada paciente, a ver qué es lo que nos presenta y no aplicarle una escala como la de Reynolds o la de Framingham a una paciente atendiendo solamente la edad. Tenemos que atender, es obesa, tiene antecedentes familiares de diabetes, hizo diabetes gestacional, tiene bajo peso, es una paciente estresada, es una paciente con poca actividad y que tiene poco sol. Creo que debemos evaluar muy temprano a las pacientes en riesgo cardiovascular, ya que creo que en el vientre materno debe estar empezando el riesgo cardiovascular con el estrés, no precisamente allá por los 35. Y con la osteoporosis, mucho más. Atender mucho más temprano a nuestras pacientes. Sí, Juan Enrique. Yo coincido plenamente con lo que está planteando Zuli. O sea, la obesidad es central en todas las patologías. Nosotros acabamos de, hace como un año o 2 años atrás, publicar un paper en que el año 90 estudiamos a 1.200 mujeres y le hemos venido siguiendo hasta el día de hoy. ¿Qué está matando a la mujer? Lo primero que mata es la obesidad. ¿Sí? Aún quita 8 años de vida y para sorpresa nuestra y pensamos que iba a matar por diabetes o por infarto, mata por cáncer. ¿Por qué? Porque el adipocito cuando aumenta su tamaño se transforma en una glándula que produce 20.000 sustancias tóxicas. Produce un estado inflamatorio crónico que lleva a cáncer. Produce leptina que está asociado a cáncer de mama. Factor de necrosis tumoral que está asociado a cáncer de páncreas. O sea, hay disminuye la adiponectina que tiene que ver con la enfermedad cardiovascular. Por lo tanto, la obesidad a los 18, a los 20, a los 30 o a los 60 va a ser un factor grave de mortalidad. Por lo tanto, debemos ver ese problema porque es muy, muy importante. Coincido, totalmente. Perfecto. Sigamos con la siguiente pregunta. Antes, José. Sí, adelante, Zuli. Cuando recibimos pacientes con cáncer de mama, los ginecólogos, remitidos ya por su oncólogo, como para manejar a lo mejor su síndrome genitourinario. Y vemos pacientes, a lo mejor
en tratamiento oncológico, post-quimioterapia, por lo que sea de adyuvancia, pero obesas. Y yo le digo a los oncólogos, pero ¿por qué no trabajan con la obesidad, con esa estrona que está pidiendo a gritos ser reducida? No hay una costumbre ni del ginecólogo a pedirle a la paciente como terapéutica que haga actividad física y que descienda su peso por lo menos un 5% de su peso mes. No trabajamos en eso, no trabajamos, solamente indicamos a lo mejor estatinas o le ponemos metformina, pero la paciente sigue comiendo, sigue haciendo una dieta mala, inadecuada, sigue haciendo una dieta hiperhidrocarbonada, no hace actividad física, no puede contrarrestar el estrés de cada día, porque ustedes coinciden conmigo que el humor es un hilo. Estamos en un día con una distimia felices y al momento nos llega el estrés. Entonces, la única manera de contrarrestar es ese estrés, ese cortisol, es actividad física para que no se nos convierta en grasa. Es lo que yo digo. Perfecto. A ver, continuemos con la siguiente pregunta, que es, ¿cómo se debe manejar la esfera sexual en la paciente climatérica? Creo que algo se dijo, pero creo que podemos enfatizar un poquito más al respecto. Doctor Blumel. Yo creo que la doctora Benita habló claramente del problema local, lo que yo llamaría la genitalidad. Pero la sexualidad es un concepto mucho más amplio e incluye neuronas, no solo vagina. Y yo veo que, de hecho, todos los estudios que hemos hecho muestran que la sexualidad está vinculada fuertemente al ánimo. Una mujer sin ánimo no tiene sexualidad. Porque todas las mujeres que me están escuchando en este momento me van a entender. Los hombres somos distintos. Estamos sin ánimo, tenemos sexo y después quedamos quedamos contentos. La mujer no hay caso. La mujer sin ánimo no tiene sexualidad. Por lo tanto, nosotros cuando tratamos el climaterio y lo vemos y tratamos el problema de la fatigabilidad, vemos que un porcentaje importante de mujeres recuperan por lo menos parcialmente su sexualidad, porque el ánimo es lo que marca la sexualidad en las mujeres. Eso lo hemos estudiado en varios estudios, mostrando claramente que el factor ánimo es fundamental. Una mujer muerta de risa lo pasa bien en el sexo. Una mujer sin ánimo no hay caso. Doctora Suri Benítez. Yo voy a ser un poco más aguda como mujer y sufriente de este problema. El deseo sexual, como dice Juan Enrique, está arriba. Y el dolor al sexo, al coito, está abajo. La mujer es táctil. Necesita que se la toque. El hombre es visual. El hombre de ver, como Juan Enrique, está feliz. Los hombres son visuales. Nosotras somos táctiles. La mujer tiene una plataforma orgásmica que debe ser estimulada y requiere 550 cc de sangre para que se llene esa plataforma orgásmica y cumpla las etapas de la estimulación y para que llegue a la fase de excitación y llegue al orgasmo. El órgano sexual de la mujer es el clítoris. Es lo que equivale a esa plataforma orgásmica que debe ser estimulada. Pero convengamos que el deseo está arriba y que el deseo debe ser manejado antes de llegar a ese acto sexual donde nosotros requerimos que se nos toque, ser táctiles. La mujer es táctil. Entonces, el humor, ese hilo que yo digo del humor que tanto vacila en un mismo día, a veces en minutos, ¿cómo corregir? No hay fórmula. Yo creo que la única fórmula que tenemos para combatir el estado de ánimo caído, el estrés, es la liberación de endorfinas. De alguna manera la actividad física está logrando eso. Creo que la mejor fórmula para el estrés es la actividad física diaria. Si existen 8 días, los 8 días. Y
no esa recomendación de hacer actividad física 3 veces por semana o 150 minutos que no tiene nada que ver. Entonces, hablando de sexualidad, a todos los que me escuchan, varones, la mujer es táctil, requiere 550 cc en su plataforma orgástica. No es exactamente el coito, la penetración, lo que a ella le da placer ni le va a llevar al orgasmo. Y el deseo sexual ella debe corregir a través de liberadores de serotonina. Perfecto. Y ya pasamos a la siguiente pregunta. Creo que también es importante saber que tenemos una amplia gama de pacientes y evidentemente pueden existir otros tratamientos para el climaterio. Entonces, en esta interrogante, ¿existen otros tratamientos para el climaterio? Empezamos con la doctora Zuli Benítez. Bueno, de acuerdo a lo que busquemos tratar. Si vamos a tratar síndrome vasomotor en una paciente que no puede recibir terapia, que tiene contraindicación por las guías de recibir terapia hormonal, sí existen. Están los inhibidores de la recaptación de serotonina, los antidepresivos y de noradrenalina. Yo en especial uso los inhibidores de recaptación de serotonina y noradrenalina. Me da mejores resultados tratar un sofoco en una paciente que no puede recibir terapia hormonal con una venlafaxina, una desvenlafaxina que una paroxetina, sobre todo atendiendo de que casi todas las pacientes que reciben una paroxetina reciben a dosis muy baja de 7.5 y eso que está contraindicado su uso en pacientes que están tomando tamoxifeno. Entonces, el uso de antidepresivos, sobre todo los inhibidores de recaptación de serotonina y noradrenalina, sí anda bien. También, si voy a buscar el tratamiento de su síndrome genitourinario, le voy a recomendar el uso de un DEA vaginal, que hoy, gracias a Dios, está aprobado y da buen resultado. Y también, ahora que tenemos la combinación del estrógeno con SERMs o tejidos selectivos, como el basedoxifeno, que también es, los nuevos estudios seguramente nos preverán. Juan Enrique seguro me puede ayudar más, en el que no se muestra una evidencia en cáncer de endometrio, que no tiene una actividad tampoco en mama. Así que sí hay tratamientos, pero no sé si podría yo recomendar a mi congénere un tratamiento de sofocos con aromaterapia o con fitoestrógenos o con acupuntura, no sé. Yo creo que el sofoco debe ser corregido. Sabemos que implica un riesgo cardiovascular y más cuanto más tardíamente se presenta en la mujer y debe ser eliminado. Como dice Juan Enrique, a lo mejor en estas pacientes deberíamos dar transitoriamente dosis bajas de estrógeno hasta que salga estos sofocos terribles, y aún en pacientes con cáncer de mama por corto tiempo, pero tendríamos que combinar estos tratamientos con otras medidas buscando endorfinas. Sí hay tratamientos, creo que son en vagina, lo nuevo, el DEA, que da excelentes resultados. Es un poco incómodo, su uso es muy aceitoso. Entonces, debemos considerar que cuando una mujer se está aplicando como tratamiento de su síndrome genitourinario, la incomodidad que le produce el estar mojada o tenemos que atender eso. El ospemifeno también, pero yo no sé cómo el ospemifeno vía oral, no entiendo, la dispareunia seguramente Juan Enrique sabe más. Y bueno, sí hay inhibidores. Yo tengo una paciente ahora con cáncer de mama joven, con tratamiento tamoxifeno que no responde absolutamente a la venlafaxina ni a la desvenlafaxina. En absoluto ninguno de los dos, porque he probado los dos, he consultado con amigos para ver qué darle. No mejora su síndrome vasomotor. Se va a acupuntura, hace actividad física, es delgada, no mejora.
ni siquiera con los inhibidores de recaptación de serotonina y noradrenalina mejoras ese sofoco. Y le digo, ¿yo no quieres? No, no quiero, porque tengo miedo de morir de cáncer de mama. Y le explicas que es más el riesgo de su sofoco con el riesgo cardiovascular, pero no comprende. Juan Enrique, te dejo este tema. Yo creo que la Adelante, terapia Rodrigo. hormonal, los estrógenos y la progesterona, es parte de un arsenal terapéutico que nosotros vamos a aplicar para mejorar la calidad de vida. Ahora yo creo que para mí es central mejorar los estilos de vida. Ya hemos hablado del manejo de la obesidad y la actividad física. Yo creo que están casi al mismo nivel, estrógeno, progesterona, dieta y actividad física. Más aún, por ejemplo, en las personas mayores. Uno de los grandes problemas que tenemos la mujer es la sarcopenia. Si no comen carne, no van a tener leucina, y la leucina es fundamental para que haya proliferación celular. Por lo tanto, para mí, el elemento central, más que lo farmacológico, es la actividad física y es la dieta. O sea, y disminuir los carbohidratos, aumentar las proteínas y mantener una cantidad baja de calorías. En general, hay que tratar obviamente todas las comorbilidades asociadas que pueden haber, la hipertensión, diabetes, pero que son cosas más bien de medicina general. Lo importante para mejorar la calidad de vida, hormonas, actividad física, dieta. Coincido. Perfecto. Hemos llegado a responder esas 10 preguntas y los comentarios han estado realmente extraordinarios y excelentes. Nos dan mucha luz cómo manejar estos diferentes aspectos de la paciente en el climaterio. Hay una serie de preguntas que han llegado por las diferentes vías. Yo voy a tratar de seleccionar algunas para poder ser vistas y contestarlas. Algunas se repiten y algunas se han ya respondido durante la exposición. Quizás esta primera que dice, ¿cuál de las encuestas existentes, de muchas que hay para la paciente climática, sería la más adecuada en Latinoamérica? Creo que el doctor Blumel y la doctora Julie Benítez hablaron de eso. No sé, doctora Benítez, si podría recalcar ese punto que lo están volviendo a preguntar. Sí, el MRS fue validado en varios países de Latinoamérica. Yo creo que es lo que dijimos, un instrumento que fue desarrollado ya en los años 1990 y mide los síntomas menopáusicos, tiene 11 ítems, las puntuaciones de 0 a 4, es decir, 5 puntuaciones, nos ayuda, pero si vamos a aplicar, yo en particular tengo impreso como una revista en la sala de espera, la paciente lo va llenando y lo deja ahí. De verdad, creo que ni aún lo que llena es suficiente. Creo que hay que evaluar los síntomas con ella, hay que examinarle a la paciente, hay que sentarnos a examinarlo, a hablar con ella mientras le estamos examinando desde el cuello, desde el pelo, desde las mamas, el abdomen, el índice de cintura. Tenemos que enseñarles a ella de que aunque a lo mejor tenga sofocos, a lo mejor ella está teniendo también un síndrome de un humor depresivo. Creo, como bien señala Juan Enrique, que es el síntoma de la paciente en particular, personalizado, el que nos va a dar qué tratamiento hacerle a esta paciente, qué traje utilizar con esta paciente. En mi tierra hay un tejido que se llama ñandutí. Tiene miles de hilos, hecho a mano. Es una obra de arte que si se suelta un hilo, no tiene la belleza que yo espero. Y la mujer es un ñandutí. Uno de sus hilos pierde uno y ella se va a sentir pésima. Entonces debemos sentarnos con ella, personalizar y no una simple escala que va a medir lo somático, lo psicológico o el génito urinario. Hay veces que la paciente dice, doctora, me duele, como dice Juan Enrique, es osteomuscular, y uno encuentra en ella que todo está mal.
No es solamente el osteomuscular, es la piel que se ha caído, es la atrofia, es la flacidez que está encontrando y a lo mejor no tiene sofocos. ¿Y por qué no tiene sofocos? Porque no se da permiso, porque hace mucha actividad física, porque es una paciente con mucha actividad intelectual. Hay que situarse en cada paciente. Y hay pacientes, sin embargo, que solamente manifiestan sofoco y uno le examina y dice, pues tiene la vagina húmeda, la piel está tersa, tiene 47 años. Es decir, casos y casos. Una escala no sé si nos va a resolver. Pero si vamos a aplicar, yo tengo la MRS en la sala de espera. Perfecto. Hay otra interrogante que se repite en varios casos y es básicamente referido a los casos de dolor osteomuscular y fatigabilidad que se presentan en estas pacientes y que es muy frecuente, tal como lo ha mencionado el doctor Enrique Libumel. En estos casos, ¿se debe iniciar de inmediato la terapia hormonal o cuál sería el manejo inmediato si es que estos son los primeros síntomas que trae la paciente al consultorio? Doctor Blumel. Nosotros publicamos un artículo hace ya algunos años en que decimos que probablemente la fibromialgia es un síndrome y que en un porcentaje importante está determinado por el déficit de estrógeno. Porque la mayoría de los pacientes, de verdad que pueden haber niños, de verdad que pueden haber hombres, pero como el 90 y tanto por ciento son mujeres de edad media. O sea, ¿a qué puede deberse este problema del dolor osteomuscular? El estrógeno aparece en los animales primitivos conectando neuronas en los mecanismos de protección del dolor. Si un gusano primitivo, por ejemplo, se acercaba a una piedra hirviendo, el sensor captaba el calor y iba a una neurona central. Y el estrógeno comunicaba la orden de arrancar, la orden motora. O sea, el estrógeno es un conector. Así aparecen los seres vivos. No aparece cumpliendo funciones reproductoras. Es un conector neuronal de los mecanismos de la nocicepción. ¿Qué sucede en el ser humano? El mecanismo se mantiene a nivel de la edad hasta posteriores, el estrógeno modula las conexiones neuronales y la liberación de neurotransmisores. Por eso que cuando empiezan a caer los estrógenos, una mujer apoya su mano en la mesa, esa sensación va a la columna, como no provoca daño, no provoca dolor, es transmitida en forma errónea hacia el sistema nervioso central. Entonces, la falla de la neurotransmisión es lo que origina el dolor. Y normalmente por eso que hablaron de la fibromialgia. Dolores con pérdida del ánimo. Eso es climaterio. Y la mayor parte, yo veo cuántas pacientes he visto, cientos con fibromialgia que con el estrógeno se le ha pasado. No a todas, reconozco que, ¿por qué? Porque yo creo que es un síndrome. Hay distintos mecanismos que pueden llevar a falla de nocicepción. O sea, la fibromialgia para mí es un elemento más de un trastorno de la nocicepción. Perfecto. Existen varios, se ha reducido un poco la cantidad de estrógenos y progestágenos que se están usando en terapia hormonal. Me dicen acá, por ejemplo, hay otros progestágenos aparte de la progesterona micronizada, como la hidrogesterona u otros que podrían usarse en terapia hormonal. Doctora Zuli Benítez. Sí. En primer lugar, en esa pregunta que le hiciste a Juan Enrique, como posmenopáusica y como mujer, coincido absolutamente que la terapia de reemplazo hormonal, sobre todo la estrogénica, modifica el dolor. Pero vuelvo a insistir lo que dijo Juan Enrique. Debemos insistir en la paciente, en la mujer, que haga actividad física de impacto, que yo le digo a la paciente, sube la montaña, pasa tu montaña, desarrolla músculo, le pasará el dolor cervical, el dolor de cadera, a medida que va reentrenando sus músculos y haciendo su terapia hormonal. Y sí hay otros, sí. No, sí, termina pues. Termina. Y sí hay otros progestágenos. La dihidrogesterona, la noretestosterona que usamos también muy temprano cuando hay sangrado uterino anormal, que tiene, como dijimos, un perfil de resistencia a la insulina altísimo, que es usado vía oral, pero la dihidrogesterona sí. Ahora, tenemos también
como dijimos, el Mirena, nosotros el levonorgestrel, el DIU de levonorgestrel, que usamos generalmente en la transición a la menopausia, sobre todo en pacientes con trastornos del sangrado. Personalmente he visto que las pacientes usuarias del levonorgestrel en dispositivo intrauterino dejan de sangrar. Sí, siguen creciendo sus adenomiosis y sus miomas, sí también. Y tienen una mayor tendencia a aumentar peso. Y la dihidrogesterona es una buena molécula. Es una molécula que se puede usar en forma secuencial, incluso en pacientes jóvenes. Y, yo coincido que sí. Juan Enrique. Yo quería plantear un tema un poquito aparte, pero que es muy importante y me he dado cuenta en la clínica. La mayor parte de los pacientes, cuando usan estrógeno transdérmico, especialmente gel, lo usan mal. O sea, cuando un paciente no le responda en forma adecuada al uso de un estrógeno transdérmico, pregunten cuánto tiempo le duró el envase. De repente un envase que trae 60 puff, obviamente si uno usa 2, va a durar 30 días, el señor que dice, me ha durado como 3 meses. O se ponen una pizquita, o sea, se ponen una pintita de hormona y no responde. Entonces, yo le digo a todos los que me están escuchando, insístanle a sus pacientes, la apretada del transdérmico con gel es hasta el fondo, porque si no, no van a tener respuesta. Y cuando no respondan, pregúntale, ¿cuántos envases ha gastado en los últimos 3 meses? El mismo, doctor. Obviamente no hay respuesta, vos. Si yo encuentro una paciente muriéndose en el desierto, te doy con un gotario 2 gotas de agua, claro que estoy dando agua, pero no lo mejoro. Entonces, preocúpese de ese detalle, que la mayor parte de los fracasos que yo he tenido se deben a que los pacientes no usan las dosis adecuadas. Además, también, de repente no se lo aplican, entonces yo ya tengo siempre la consulta un gel y yo le aplico y le explico cómo hay que usarlo. Es fundamental que haya una buena respuesta. Perfecto. Hay otra pregunta, ya creo que vamos a tener unas 2 o 3 preguntas más suficientes porque hay muchas en realidad. El estar presente con ustedes ha despertado una serie de interrogantes en los asistentes. Hay una pregunta que también parece interesante, es en aquella paciente que es totalmente asintomática y que llega a su etapa de climaterio y viene su menopausia, ¿hay la necesidad de empezar terapia hormonal, doctor Blumel? No, pero cuando uno dice esa paciente que llegó asintomática, aplica el MRS, no está asintomática. Nosotros, el 90% de las mujeres, tenemos 8.000 mujeres, el 90.7, si no me falla la memoria, de las mujeres tenía síntomas. Entonces todo el mundo dice llegó asintomática porque no tiene síntomas vasomotores. Pero ¿cómo está el ánimo? Ah, pésimo. ¿Y cómo está la vagina? Sequísima. ¿Y cómo están los a dormir? No duermo, doctor, tengo que tomar tableta. Entonces yo creo que no evaluamos adecuadamente a los pacientes. Por eso que las pacientes están asintomáticas. Se preguntan por el dolor muscular. ¿Cuántos médicos preguntan por el dolor muscular? Poquísimo, yo creo. Le preguntan por la memoria cómo está. Hay muchos síntomas. Entonces yo diría que son muy pocas. Menos del 10% son asintomáticas. Eso es la minoría. Ahora, si esa mujer está sin síntomas, obviamente no tendría indicación de hormonas. Pero si yo fuera mujer, yo usaría hormonas de todas maneras. ¿Por qué? Porque sé que me va a disminuir la mortalidad, sé que me va a disminuir la parte de cognitiva para mantener mejor, sé que me va a mantener mejor el hueso, sé que me va a mantener mejor la piel, me va a mantener mejor la vagina. Porque señora de 60 años sin hormonas, casi todas están requete contra atrófica la vagina. Por lo tanto, yo creo que uno, desde el punto de vista formal, uno no debiera dar si no hay deterioro de calidad de vida. Pero cada día es más claro que el estrógeno disminuye el envejecimiento. Todos los estudios en general muestran en algún sentido que hay mejoría de distintos. La fractura no lo discute nadie, 40% menos fractura de cadera. Entonces yo creo que no son los síntomas, yo creo que el envejecimiento, una vez que haya más investigación, se va a transformar en una necesidad de evaluar y de tratar. Ahora bien, yo creo que el ginecólogo comenzó con los bochornos.
pero va a terminar con la osteoporosis, ya de hecho está en osteoporosis, va a tener que avanzar en sarcopenia, va a tener que preocuparse en demencia, en hipertensión, en enfermedad coronaria, todo lo que es envejecimiento. Toda la medicina va no a tratar enfermedades, a tratar vejez. Tenemos que poder cambiar el ritmo de envejecimiento. Y de hecho, en 2 años más debería terminar el estudio TAME, que se está viendo casos factibles modificar el envejecimiento. Nosotros no nos enfermamos, envejecemos. Allá donde debe apuntar el ginecólogo su conducta terapéutica. Perfecto. Hay otra pregunta que refiere... Sí, adelante, Zuli. Yo coincido con Juan Enrique absolutamente que una mujer no es asintomática. Una mujer a lo mejor no tiene sofocos porque no se permite o porque no tiene sofocos, porque tiene una calidad de vida que le ocupa y la mente está en otra cosa, hace mucha actividad física, pero hay otras cosas. No deberíamos tener miedo, auditorio, de dar terapia hormonal a nuestras mujeres, sobre todo si evaluamos bien. Ahora, yo quiero una pregunta que siempre dejar en el auditorio, que siempre hablamos con Juan Enrique. ¿Qué hacemos con esa paciente que hizo terapia hormonal o que hizo a un microgotero insuficiente y que luego saltó y dejó el tratamiento y viene luego de 2 años hecha polvo y que debemos nosotros restaurar a esa mujer reinstalando la terapia de sustitución hormonal? Esa paciente que las guías nos dicen no dar terapia hormonal a una mujer de más de 60 años, pero si estuvo ella usando, Juan Enrique, terapia hormonal hasta hace 2 años atrás, ¿por qué no deberíamos? ¿Te acuerdas que la vez pasada estuvimos conversando esto con la Soledad? ¿Por qué deberíamos dar? Sofocos ya no tiene, pero le mejora la calidad de vida de arriba abajo en el 100%, una terapia adecuada, dada absolutamente a una mujer que no tenga contraindicación. Yo coincido con lo que está diciendo, o sea, para mí esos 60 años son mitos basados en los estrógenos orales y en el PRI. Pero si yo tengo varias pacientes de 70, 75 años, deprimidas, bajoneadas, con una porquería de calidad de vida, y le ha fracasado el tratamiento psiquiátrico. Yo he usado hormonas en ella y ningún problema, eso sí, tan térmico. Para mí, en mujeres de 60 años, hacia arriba está contraindicado el uso de los estrógenos. ¿Por qué? Porque todos los estudios muestran que el estrógeno por vía oral va a aumentar el infarto, va a aumentar los fenómenos trombóticos, pero por vía, nosotros tratamos pacientes coronarios, teniendo patología coronaria, con el estrógeno transdérmico y pudimos mostrar vasodilatación endotelial, o sea, es un protector de la función endotelial el uso de los estrógenos transdérmicos. Por lo tanto, yo hallo que se basa en el PRI y que en mujeres mayores tuvieron infarto. ¿Por qué? Tienen estrógeno por boca y el estrógeno por boca provoca inestabilidad de placa y aumento de fenómenos trombóticos. Obviamente vamos a tener más demencia vascular y vamos a tener más accidente vascular y más infarto. Pero el estrógeno después de 60 años no debe usarse jamás por boca, porque va a provocar problemas, se usa por vía transdérmica. Y yo tengo muchas señoras, esas señoras no hay cómo sacarle la hormona ahora porque volvieron a vivir. A ti tú también tienes que haberlo visto. Yo personalmente a mi madre le di hormona durante 30 años y llegó a vivir a los 98. A los 95 salía sola, hacía vida social y todo. Por eso que yo creo que eso que hasta los 60 años me parece que se basa solamente en el PUI, en estrógenos orales, y es una forma de, como decimos en Chile, quitarle el puesto a la jeringa, no darle hormonas a las mujeres por los 60. Las mujeres están mal. Y yo diría que eso también apunta en algún sentido, tú tienes que conocer el estudio que hicimos cuando estudiamos por qué las mujeres no usan hormonas. La principal razón que los médicos no le indican. Después estudiamos a 2.200 ginecólogos. El 88% de los ginecólogos hombres le indican terapia hormonal a sus mujeres, pero no le indican a los pacientes. Entonces yo creo que ahí hay un problema que incluso yo diría que bordea la ética. O sea, yo creo que no podemos negarle la terapia hormonal a las mujeres que lo requieran. Algunas con actividad física no van a requerir hormonas, van a tener buena lubricación vaginal, pero son la minoría. Cuando uno va a estudiar bien al paciente y aplica, por ejemplo, la escala de MRS, va a encontrar y tú ya lo has visto con la forma que está trabajando y casi todas tienen síntomas.
Hay síntomas que además nos figuran la caída al pelo, que para la mujer es muy importante. Está Sí. fuertemente vinculado al déficit de estrógeno. Yo me acuerdo que una paciente me decía, doctor, con la terapia hormonal yo cuando joven estaba llena de rulos. Yo dije, no sé si se dice la misma palabra en Paraguay. Los rulos, así, pelo crespo. Con las hormonas, yo lo tenía liso, ahora usted me dio hormona y mire cómo estoy. Parecía afro, llena de cosas. O sea, les cambia el pelo con la terapia hormonal. Eso, por Dios, que es importante para las mujeres. Yo diría que después de los kilos, el pelo es central. Por lo tanto, uno queda como rey de gustar esas cosas, los pacientes no se lo van a contar a uno, porque todos piensan que climaterio es síntomas vasomotores, no piensan en la piel, los ojos que se secan, la cantidad de mujeres que usan lágrimas artificial es muy alta y el estrógeno en un porcentaje alto mejora la sequedad ocular. Pregunten a las pacientes, sensación de ardor ocular. Yo diría que la mitad lo tienen, la mitad. Por eso que los síntomas hay que buscarlos, no saltan a la vista, pues cuando las señoras me dicen, doctor, ya mira, la menopausia no me dio ningún efecto, fantástico, le dije, ¿y cómo duerme? No, pues no duermo nada, otro pésimo. ¿Te duele el cuerpo? Ay, tengo un dolor terrible. O sea, como que no le afectó creo que le está afectando. Porque el problema es que todo se centró en eso. Yo creo que los americanos son culpables, porque los americanos todos lo centran en el síndrome vasomotor. Y no piensan que hay otros síntomas más, que son muchos. Vértigo, yo tengo pacientes que se han fracturado con los vértigos que le vienen. Una paciente me contaba que le vino manejando unos vértigos terribles, estudian por todas partes y no le encuentran nada. Uno le da hormona y se pasan. Por eso que hay que buscar los síntomas. Juan Enrique, a estas pacientes posmenopáusicas que nunca, en 70 años, que llegan hecha pelota a la consulta pidiendo una terapia hormonal que nunca han recibido y que le evalúas y hace, porque hace actividad física, pero está obviamente con sus 70 años menopáusicos encima. Yo de verdad le pido un Doppler de vasos supraórticos para ver si tengo en la carótida algún endotelio afectado, que le quiero dar terapia hormonal transdérmica. Y si no tengo tanta evidencia de que eso está con los coágulos, yo le doy terapia de reemplazo a esta paciente en dosis bajas. Tu experiencia, Juan Enrique, que es muy importante. Yo, en general, yo uso poco el Doppler, por un problema de costo. Yo, aunque tengo mi corazón en la derecha política, tengo mi bolsillo en la izquierda económica. Entonces yo siempre me he dedicado a atender gente modesta. Yo creo que no es justo que los médicos top no estemos al alcance de la gente y atendamos solamente millonarios. Yo de hecho tuve durante muchos años una fundación para sectores populares. A mí me gusta atender a la gente modesta. Yo creo que los médicos tenemos una obligación ética. A mí yo me acuerdo que un senador que era muy religioso, que fue muerto por los niñitos ingenuos e inocentes y de buen corazón de izquierda, asesinaron a este senador, me planteó un día y me dijo, ¿por qué te va bien en medicina? Yo le dije, me va bien porque estudio harto y trabajo harto. Y me queda mirando y me dice, por Dios que eres soberbio, ¿eh? Te olvidas de Dios. A ti no te va bien porque estudias o trabajes harto. A ti te va bien porque Dios te dio dones. Y Dios lo hizo porque te tiene misiones. Y las misiones de Dios son misiones de servicio. Entonces, a ti, él me dijo, yo te diría como abogado, porque el abogado es, yo te diría, me dijo, yo te diría que tú estás haciendo malversación de fondos divinos. Entonces, cuando a él lo asesinaron, yo en homenaje a su memoria, yo solamente atendía a pacientes de nivel socioeconómico alto. Me cambió completamente y creé una fundación para sectores populares. Hasta el día de hoy he atendido gente modesta. Entonces, no tengo los recursos siempre para atender, para hacer un doble carotidio, pero yo sí tengo cierta tranquilidad porque no uso estrógeno oral. Pero siempre pienso que por la parte cardiovascular está contraindicado el estrógeno oral por el riesgo aterosclerótico en las mujeres. Así que la conducta que sigues tú es perfecta. Así debe ser. Perfecto. Perfecto. Disculpa, José. No, está muy bien, excelente. Vamos a terminar con esta última pregunta, básicamente, y es básicamente en el caso de ya determinar el uso de la terapia hormonal menopáusica, ¿existe algún criterio para escoger terapia hormonal versus timolona? Es una pregunta que ponen. ¿En qué caso podríamos usar una u otra? Doctora Zuli.
Yo tibolona no uso en mujer con sobrepeso. Si voy a tener que usar una tibolona, que es estupenda la molécula, pero es vía oral, tengo que tener el extremo cuidado de que esa paciente, el 60% de su terapia sea actividad física, de que tenga una dieta adecuada, ya que la molécula es maravillosa, pero produce un incremento de la insulinoresistencia y no quiero dar en mujeres con sobrepeso. A mí me gusta la tibolona. Tengo pacientes que están usando hace años a dosis baja, a 1.25, y me va bien. Es una molécula muy buena, pero es vía oral. Yo no la uso. Conste que es una molécula gonadomimética, tiene un efecto androgénico, estrogénico y progestagénico bajo, sobre todo para las pacientes ya posmenopáusicas con útero, tiene mucha aplicación. También para la paciente con un síndrome genitourinario. Las pacientes que están usando tibolona a una dosis baja no se quejan de esa atrofia marcada en la vagina y obviamente no tienen ni sofocos, tiene mejoría ósea, es una buena molécula. En especial, sí. yo atiendo el peso a la que le voy a indicar tibolona. Suben de peso, ¿eh? Suben de peso con tibolona. Ahora, Sí. tibolona, yo coincido, es súper buena desde el punto de vista de síntomas. Mejora la lubricación vaginal y anda muy bien. Pero a mí me preocupa la baja que tienen el HDL, lo baja pero violentamente. Llega a niveles de 25 el HDL. O sea, eso me asusta un poco. Segundo, aumenta alrededor de entre 2 a 2.4 veces el riesgo de cáncer de mama. Entonces me da un poco de susto usar la tibolona. En segundo lugar, ¿qué se le acabó a la mujer en la sangre? ¿Estradiol o tibolona? Entonces yo creo que mientras menos nos alejemos de lo natural, la mujer tenía estradiol, por lo tanto repongamos estradiol. En el hipotiroidismo en realidad algo raro, damos tiroxina, que es lo que produce el tiroides. Acá se acabó el estradiol, deberíamos de reponer con estradiol, preferentemente. Ahora yo le veo ciertos, o sí, ventana de oportunidad a la tibolona. Yo creo que la tibolona tiene un efecto importante en la masa muscular. Entonces es probable que en viejitas pudiera servir para mejorar como antidepresivo, para mejorar masa ósea, pero no me vuelve loco la tibolona. Entonces, la mitad por el riesgo de trombótico que tiene el ir por boca. O sea, tiene efectos en la proteína hepática. Por lo tanto, yo creo que siendo un muy buen producto, los efectos secundarios lo hacen complejo. Perfecto. Con esto hemos terminado. En realidad se han quedado muchísimas preguntas. Ha habido bastante, una serie de interrogantes que nos han enviado por los diferentes medios que han estado escuchando y me los han enviado por WhatsApp, y yo he tratado de dar este punto en forma adecuada para que se pueda contestar. Yo les doy las gracias al doctor Juan Enrique Brunel y a la doctora Zuli Benítez por esta exposición, y permítanme a todos los participantes unos 2 o 3 minutos para conversar sobre un tema que trabajamos con Laboratorio Salvo. En realidad, podemos seguir la siguiente diapositiva, Julio, y la siguiente. En realidad, dentro de los objetivos que tuvo la Sociedad Peruana del Climaterio y que empezamos a trabajar, estaba el de hacer un documento que pueda servir de un manual o de una guía para los diferentes médicos que trabajan en el climaterio en el Perú, teniendo en cuenta que el Perú es un país muy diverso, muy semejante seguramente a los países en toda Sudamérica. Acá tenemos costa, sierra, selva, y en realidad no hay una cobertura adecuada y tampoco hay criterios dados tanto para la práctica pública como para la práctica privada. Entonces, como sociedad científica, nosotros hemos visto que en la parte que corresponde a educación médica continua, que es hacer estos webinares donde los médicos aprendan, también estuvo el de realizar este documento que al final hemos concluido. Obviamente, para realizarlo hemos necesitado un patrocinador, y en ese sentido agradecemos la colaboración de Laboratorios Abbott, especialmente la división Women Health de Abbott, ¿ya?, que nos ha permitido desarrollar este documento y
obviamente nos ha permitido también imprimirlo y después va a ser repartido entre todos los médicos ginecólogos de las diferentes ciudades del país y además de repente por algunos otros médicos que puedan manejar el climaterio en el Perú. Nosotros lo que hemos hecho con este trabajo es compilar una serie de información adecuada de diferentes medios, de diferentes guías, tanto nacionales como internacionales, y que estén basadas en evidencias, y hemos puesto un manual que va a ser entregado y que ojalá de una u otra forma sirva a todos los médicos que realizan este tratamiento. La siguiente, es así que hemos tenido una serie, primero, de trabajos realizados por la sociedad en forma permanente, y después hemos tenido algunas reuniones donde esto se ha discutido, como ustedes pueden ver ahí en las fotos, los médicos hemos discutido este manual, los diferentes tópicos que están incluidos en este tema, en los diferentes temas, y los hemos recopilado y después lo hemos puesto en un manual, en nuestra guía de recomendaciones que decimos. Y es importante decir que en ningún momento hemos tenido un condicionamiento de laboratorio para expresar lo que tenemos que poner ahí. Por lo tanto, es de entera responsabilidad de la Sociedad Peruana del Climaterio todos los diferentes temas que hemos puesto ahí. Este actual, que lo vamos a mostrar en la siguiente diapositiva, será entregado a todos los médicos en todo el Perú, a todos los médicos ginecólogos. Esperemos que estos conocimientos que están vertidos en esto les sirvan para el manejo, y he aprovechado esta reunión donde están dos grandes exponentes científicos del climaterio, la doctora Zuli Benítez, presidente de FLACIN, y el doctor Juan Enrique Blumel, conocido por todos nosotros, investigador y fundador de RedLink, de la Red Latinoamericana de Investigación en Climaterio, donde muchos de los temas que incluso están aquí están de esas investigaciones. Agradecerles por este webinar y igualmente agradecer al laboratorio Abbott nuevamente por habernos permitido estar.